Era la madrugada del 27 de abril de 2022. La oscuridad sobre la inmensa planta de cementos Cruz Azul en Hidalgo se rasgó no por el rugido familiar de los hornos rotatorios, sino por el estruendo de los disparos. Decenas de autobuses cargados con grupos de choque fuertemente armados irrumpieron en las instalaciones. Obreros que llevaban décadas trabajando hombro a hombro se enfrentaron en una batalla campal a muerte. Cuando el humo de los vehículos calcinados se disipó y amaneció sobre el asfalto ensangrentado, 8 cuerpos sin vida yacían esparcidos entre la maquinaria industrial. Era un final dantesco e impensable para un lugar sagrado. Durante casi un siglo, la antigua fábrica de Yaso no fue solo una planta cementera, fue el corazón de la ciudad cooperativa. Una utopía perfecta y autosuficiente, donde miles de familias obreras construyeron sus propios hospitales, escuelas de primer nivel y fundaron, desde cero, uno de los imperios deportivos más ricos y legendarios de América Latina. Poseían el control absoluto de una industria multimillonaria, pero esa hermandad de cemento fue devorada por un monstruo silencioso: la codicia. ¿Cómo fue que el experimento obrero más brillante y exitoso de la historia de México terminó ahogado en una red internacional de lavado de dinero, cuentas en paraísos fiscales y un derramamiento de sangre fratricida? Acompáñanos a desenterrar los secretos ocultos detrás de las barricadas y los hornos apagados de Yaso, y descubre la oscura, violenta y trágica caída del Imperio Cruz Azul. El árido y silencioso paisaje del estado de Hidalgo, en el centro de México, escondía bajo su superficie reseca un tesoro que no brillaba como el oro, pero que sería igual de valioso para una nación que se encontraba en la antesala de la modernidad industrial. En el año 1881, un empresario inglés llamado Henry Gibbon, con una vista aguda para los negocios y la geología, cabalgaba por la polvorienta región de Yaso. Lo que Gibbon observó en el horizonte no fue una tierra estéril, sino yacimientos masivos y vírgenes de piedra caliza y arcilla. Era la materia prima perfecta, el ADN puro del progreso, el cemento. Movido por la ambición de la revolución industrial que transformaba el mundo, Gibbon fundó la compañía manufacturera de cemento Portland, la Cruz Azul. La tarea de construir una industria pesada en medio del semidesierto mexicano fue titánica. Gibbon instaló maquinaria rudimentaria, importada desde Europa y transportada a lomo de mula y en ferrocarriles primitivos, para erigir los primeros hornos en un lugar donde apenas había agua y mucho menos infraestructura. Pero las máquinas no funcionan solas. Las condiciones de trabajo en esos primeros años eran un infierno terrenal. Cientos de campesinos locales, hombres curtidos por el sol inclemente de la meseta mexicana, dejaron sus arados para convertirse en los primeros obreros industriales de la región. Trabajaban jornadas extenuantes de 12 a 14 horas diarias. Extraían la dura roca de las canteras a fuerza de pico, pala y explosiones de dinamita, respirando nubes espesas de polvo blanco que se adhería a su piel, a su ropa y lenta pero implacablemente a sus pulmones. El calor de los hornos, que rugían a temperaturas extremas para calcinar la piedra, convertía el interior de las rudimentarias naves industriales en un caldero asfixiante. En esa época no existían los derechos laborales, ni los seguros médicos, ni las promesas de un futuro garantizado. Solo existía la supervivencia diaria. Sin embargo, a través del sudor y la sangre de estos hombres anónimos, la fábrica de Yaso comenzó a producir un cemento de altísima calidad, un material fuerte y resistente que pronto empezó a cimentar las carreteras, los puentes y los primeros edificios de un México que despertaba lentamente al siglo XX. Durante décadas, la Cruz Azul operó con un ritmo constante, sobreviviendo milagrosamente a los tumultuosos y sangrientos años de la Revolución Mexicana, una época donde los caudillos y los ejércitos rebeldes marchaban y combatían a escasos kilómetros de sus muros de contención. Pero el verdadero peligro para el destino de estos obreros y su fábrica no vendría de las balas revolucionarias, sino de la implacable frialdad de los monopolios corporativos extranjeros. A finales de la década de 1920 y principios de 1930, el mundo se sumió en la oscuridad de la Gran Depresión. Los mercados financieros colapsaron
y la demanda global de construcción se desplomó drásticamente. En este tenso escenario de crisis económica mundial, emergió en México un gigante depredador, la Tolteca, una poderosa compañía cementera, también controlada por capital inglés, que dominaba con puño de hierro gran parte del mercado en la cuenca del centro del país. La Tolteca veía a la modesta pero sumamente eficiente fábrica de la Cruz Azul en Yaso como una espina clavada en su costado. Era un competidor directo que, aunque más pequeño en capacidad, producía un cemento excepcional que amenazaba su monopolio regional. La estrategia de los altos directivos de la Tolteca fue tan simple como despiadada. Si no puedes competir con ellos de manera justa en el mercado, cómpralos para destruirlos. En 1931, aprovechando la vulnerabilidad económica de los dueños originales, la Tolteca adquirió la totalidad de las acciones de la Cruz Azul. Los obreros de Yaso, totalmente ajenos a las frías negociaciones de traje y corbata que se llevaban a cabo en las lujosas oficinas de la Ciudad de México o en Londres, continuaron alimentando los hornos con carbón, creyendo ingenuamente que un simple cambio en el nombre del propietario no alteraría su dura realidad cotidiana. Estaban trágicamente equivocados. Los nuevos dueños no tenían la más mínima intención de mantener la fábrica de Yaso en funcionamiento. Su plan maestro corporativo era el desmantelamiento total y absoluto. El objetivo era eliminar a la competencia, borrándola físicamente del mapa. Un día oscuro y decisivo a principios de 1931, el espeluznante silencio de los motores apagados fue el primer presagio del desastre. Los gerentes extranjeros de la Tolteca reunieron a la plantilla laboral completa en el patio principal de la planta. Allí, bajo el sol abrasador de Hidalgo, emitieron el decreto final sin ningún remordimiento. La fábrica de la Cruz Azul cerraría sus puertas para siempre a partir de ese momento. Los grandes hornos rotatorios serían apagados permanentemente. La pesada maquinaria sería desmontada, vendida como chatarra o reubicada en otras plantas de la Tolteca. Y todos los trabajadores quedaban despedidos de forma inmediata, sin un solo centavo de indemnización. La noticia cayó sobre la multitud como una sentencia de muerte. En cuestión de segundos, la vida de cientos de familias obreras fue arrojada al abismo de la miseria absoluta. En el pequeño poblado de Yaso no había otras fábricas, no había comercio, no había tierras fértiles para cultivar. El implacable desierto no ofrecía segundas oportunidades ni refugio, solo polvo, viento y hambre. Hombres fuertes y rudos, que habían entregado su juventud, su fuerza y su salud a la empresa, cayeron de rodillas llorando de desesperación. Sabían con certeza que, sin la fábrica, sus hijos morirían de inanición en cuestión de semanas. Para empeorar el panorama, la empresa extranjera, en un último y sádico acto de crueldad burocrática, les dio un ultimátum de pocos días para abandonar las paupérrimas viviendas de la compañía. Se esperaba que los obreros, sumisos y analfabetos en su mayoría, empacaran sus escasas pertenencias y se marcharan en silencio, derrotados por el peso aplastante del capital y el poder. La Tolteca había calculado todo en sus libros de contabilidad, excepto un factor humano fundamental, una fuerza inmensurable que las matemáticas no pueden prever. La desesperación engendra una valentía inquebrantable. Frente al abismo oscuro de la muerte y el olvido, un grupo de trabajadores se miró a los ojos. En su interior, el miedo paralizante se transformó rápidamente en una rabia volcánica. No iban a permitir que unos ejecutivos sentados en escritorios a miles de kilómetros de distancia destruyeran sus vidas y apagaran el fuego de sus hornos. Si iban a morir en el desierto, lo harían luchando con las herramientas en la mano, por la única cosa en el mundo que sentían verdaderamente suya, la fábrica que ellos mismos, con su sangre y su sudor, habían construido. La semilla de la rebelión más grande en la historia industrial de México acababa de ser plantada en la tierra seca de Yaso. La desesperación es a menudo un combustible mucho más potente y peligroso que el carbón que alimentaba los hornos industriales. En las polvorientas y áridas calles de Yaso, el pánico inicial que paralizó a la comunidad tras el frío anuncio de cierre de la Tolteca no tardó en mutar. Las lágrimas de las madres que imaginaban a sus hijos muriendo de hambre
se secaron rápidamente para dar paso a una asamblea permanente de profunda y fiera indignación. Los obreros, hombres de manos agrietadas como la tierra que pisaban y rostros curtidos por años de exposición al calor extremo, comprendieron una verdad brutal. Acatar en silencio las órdenes de los ejecutivos extranjeros equivalía a firmar su propio suicidio colectivo. No tenían grandes ahorros en los bancos, no contaban con el respaldo de abogados de renombre, ni poseían influencia política en las altas esferas del poder en la Ciudad de México o en Londres. Sin embargo, poseían algo que las inmaculadas hojas de cálculo de los monopolios no podían cuantificar. El conocimiento absoluto y táctil de cada engranaje, cada horno rotatorio, cada trituradora y cada polea de la fábrica. Eran ellos, los peones anónimos, manchados de grasa y caliza, y no los gerentes de traje a la medida, quienes realmente sabían cómo arrancar el cemento de las entrañas de la tierra. La tensión contenida finalmente estalló. En un acto de valentía sin precedentes que desafiaba no solo a un monopolio corporativo internacional, sino a las leyes inquebrantables de la lógica capitalista de la época, los trabajadores se atrincheraron y se negaron rotundamente a desalojar las instalaciones industriales. Con un simple trozo de tela teñido de rebeldía, alzaron la histórica bandera rojinegra de huelga, atándola firmemente a las rejas de la imponente puerta principal de la planta para que ondeara violentamente con el viento del desierto. Era una declaración de guerra abierta y frontal. Las demandas eran innegociables. Exigían el pago íntegro de sus indemnizaciones dictadas por ley, o en su defecto, reclamaban el control total de los medios de producción para cobrarse la inmensa deuda que la empresa tenía con sus vidas. La lucha que siguió, tanto en el terreno físico de las calles como en el burocrático, fue brutal y desgastante. Durante largos meses de agonía, las familias soportaron el hambre constante, el asedio económico y las continuas amenazas de represión armada. La Tolteca intentó por todos los medios quebrar su espíritu, cortando las líneas de suministros básicos, bloqueando cualquier intento de negociación y presionando a las autoridades locales para que enviaran a la fuerza pública a desalojarlos a punta de fusil. Sin embargo, el destino y el reloj histórico intervinieron a favor de los marginados. México todavía respiraba la pólvora, la sangre y los profundos ideales sociales de su reciente revolución. El gobernador del estado de Hidalgo, un hombre simpatizante de las causas agrarias y obreras, y posteriormente el propio gobierno federal, fijaron su mirada en el pequeño poblado de Jasso. En la obstinada resistencia de estos hombres, no vieron un simple conflicto laboral aislado, sino un símbolo vivo y vibrante de la soberanía nacional combatiendo al imperialismo económico extranjero. Tras 14 meses de una batalla jurídica extenuante y casi imposible en los tribunales, el fallo emitido por las autoridades laborales fue histórico e irrepetible. El gobierno dictaminó que, ante la negativa sistemática y la supuesta incapacidad financiera de la Tolteca para pagar las justas liquidaciones por un cierre que fue considerado injustificado y malicioso, la fábrica completa, abarcando sus valiosos terrenos, su monumental maquinaria pesada, sus edificios y las ricas minas de piedra caliza, pasaría a ser propiedad absoluta e irrevocable de los trabajadores. El 2 de noviembre de 1931, el sueño que parecía inalcanzable se cristalizó en la realidad legal. 192 obreros, los valientes fundadores, firmaron con manos gruesas y temblorosas el acta constitutiva que daba a luz a la cooperativa manufacturera de cemento Portland, la Cruz Azul S. Morsen L. En un instante jurídico, habían dejado de ser peones explotados y desechables. Ahora el destino de Jasso y de sus futuras generaciones estaba enteramente en sus manos. Pero la inmensa euforia de la victoria legal en los tribunales capitalinos fue efímera, opacada casi de inmediato por la sombría realidad y el inicio del verdadero calvario. Tener un documento oficial con sellos dorados del gobierno que los acreditaba como legítimos dueños no encendía automáticamente las máquinas. Cuando los 192 socios fundadores traspasaron de nuevo las puertas de su fábrica, esta vez como propietarios absolutos, se encontraron de frente con un gigante de hierro muerto, frío y silencioso. La Tolteca,
en su amarga y vengativa retirada, había aplicado una ruinosa política de tierra arrasada. Los ingenieros extranjeros habían saboteado deliberadamente equipos vitales, retirado piezas mecánicas clave que eran imposibles de conseguir en México, y dejado las arcas financieras de la empresa completamente vacías. No existía un solo centavo para operar. No había capital para comprar el vital carbón que requerían los hornos, ni dinamita para explotar las canteras de piedra, ni refacciones básicas, y mucho menos fondos para pagar un modesto salario a los nuevos dueños. El riesgo que asumían al intentar revivir aquel monstruo industrial era monumental, casi suicida. Una fábrica de cemento de la época no era un simple taller. Era una bestia insaciable que devoraba cantidades masivas de energía y requería una precisión mecánica milimétrica. El proceso de calcinación es implacable. Si lograban encender los colosales hornos rotatorios, estos debían mantenerse girando a más de 1000 °C de forma ininterrumpida, día y noche. Si el fuego llegaba a apagarse repentinamente por falta de combustible o por una falla técnica abrupta, la mezcla de roca semilíquida en su interior se solidificaría en cuestión de horas, formando una enorme masa de concreto indestructible que destrozaría la maquinaria desde adentro, aniquilando a la naciente cooperativa de forma definitiva antes de que lograra vender su primer saco. El margen de error no era pequeño, era de cero absoluto. Lo que se vivió en Yaso en esos primeros años fue una epopeya cruda de supervivencia humana, ingenio desesperado y resistencia física al límite. Los 192 fundadores trabajaron de sol a sol, en turnos inhumanos, sin cobrar un solo peso, convirtiéndose en una hermandad sellada por la sangre y la necesidad extrema. Para lograr alimentar las voraces calderas sin dinero, para importar carbón, familias enteras, incluyendo niños y ancianos, salían al inclemente desierto a recolectar a mano leña, ramas secas, raíces y arbustos. Las mujeres de la comunidad se organizaron en disciplinadas brigadas de apoyo, montando ollas comunitarias en los patios polvorientos de la fábrica, racionando escasos puñados de frijoles y tortillas de maíz, para mantener en pie a los hombres que llevaban el peso del mundo sobre sus hombros. La maquinaria saboteada y rota se reparaba con un talento nacido de la pura urgencia vital. Los obreros fundían piezas improvisadas en talleres rudimentarios, utilizando restos de chatarra, alambre y herramientas hechizas moldeadas por ellos mismos. Cuando los inmensos y oxidados engranes de los molinos amenazaban con atascarse y detener la cadena de producción, los hombres arriesgaban sus vidas empujándolos literalmente con la fuerza bruta de su cuerpo y gruesas palancas de madera, a escasos centímetros de ser triturados por las mandíbulas de metal. El nivel de sacrificio personal era aterrador. Los trabajadores dormían directamente sobre el duro suelo de concreto, cubierto de polvo tóxico, acurrucados a un lado de los ardientes cilindros de acero de los hornos para vigilar meticulosamente, con los ojos inyectados de sangre por el cansancio, que la temperatura no descendiera ni un solo grado durante las gélidas y crueles madrugadas del desierto hidalguense. El ruido mecánico, estridente y ensordecedor de los molinos de piedra triturando la roca se convirtió en su única música de cuna, y la nube constante de polvo blanco que inundaba sus pulmones era su única cobija. Pero a través de esta voluntad de hierro, moldeada en el fuego del sufrimiento colectivo, la bestia volvió a rugir a plena capacidad. El día histórico en que el primer saco de cemento producido, cocido y empaquetado bajo el sello independiente y soberano de la cooperativa salió de la línea de producción. Aquellos hombres duros, exhaustos y manchados de grasa se abrazaron llorando desconsoladamente. No era simplemente un bulto gris de material de construcción de 50 kilos. Era la prueba tangible, física e irrefutable de que el sudor de la clase obrera unida podía vencer a los millones del capital extranjero. Poco a poco, respaldados por una calidad de producto superior, la Cruz Azul comenzó a ganar pequeños contratos, vendiendo su cemento en los pueblos aledaños. Habían sobrevivido a la aniquilación asomados al borde del abismo, y sin siquiera imaginar las titánicas dimensiones de su futuro, acababan de colocar con sus propias manos manchadas de sangre
los cimientos inquebrantables de lo que pronto mutar y en un imperio de riqueza incalculable. La transición de la supervivencia pura a la prosperidad monumental no ocurrió de la noche a la mañana, pero cuando los engranes de la Cruz Azul finalmente se sincronizaron con el milagro económico mexicano de mediados del siglo XX, el resultado fue una explosión de riqueza sin precedentes. La pequeña cooperativa que había nacido de las cenizas de la desesperación comenzó a devorar el mercado nacional. Su cemento ya no solo pavimentaba calles rurales, ahora erigía los colosales rascacielos de la capital, las presas hidroeléctricas masivas y las inmensas autopistas que conectarían a un país en pleno despertar hacia la modernidad. En el centro de esta transformación titánica surgió la figura de Guillermo Álvarez Macías. Asumiendo la dirección general en la década de 1950, Álvarez Macías no era un simple administrador de empresas. Era un líder carismático con la visión de un arquitecto utópico. Bajo su mandato inquebrantable, el polvoriento y marginado campamento de Yazo sufrió una metamorfosis radical que parecía desafiar las leyes de la geografía y la economía tradicional. El entorno hostil fue domado y rebautizado oficialmente ante el mundo como Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Lo que Álvarez Macías construyó no fue simplemente un complejo industrial en expansión, sino un ecosistema socioeconómico perfecto que rivalizaba con los sueños más audaces del estado de bienestar, pero financiado íntegramente por el voraz motor del capitalismo industrial. Las chozas de adobe y techos de lámina que alguna vez albergaron a los valientes fundadores fueron demolidas hasta sus cimientos. En su lugar, se levantaron impecables hileras de casas modernas, amplias y equipadas con todos los servicios. Los obreros, aquellos mismos hombres que décadas atrás habían sido amenazados con el destierro y la inanición, ahora caminaban por calles limpias, pavimentadas y brillantemente iluminadas. La cooperativa garantizó un escudo de bienestar absoluto desde la cuna hasta la tumba para cada uno de sus habitantes. Se inauguraron clínicas y hospitales con tecnología médica de punta donde la atención era gratuita y de primer nivel para los socios y sus familias. Se construyeron escuelas de excelencia, desde jardines de niños hasta centros de capacitación técnica avanzada, asegurando que los hijos de los antiguos picapedreros tuvieran acceso garantizado a una educación de élite. La ciudad floreció con la apertura de supermercados subsidiados con alimentos de alta calidad, cines, amplios auditorios y centros recreativos. El impacto psicológico de este cambio en la comunidad fue colosal y definitivo. Los trabajadores de la Cruz Azul se convirtieron en una auténtica aristocracia obrera. No eran empleados asalariados que recibían órdenes de un patrón distante. Eran los dueños soberanos de un imperio corporativo. Cada socio tenía voz, voto y, sobre todo, una participación directa y jugosa en las exorbitantes ganancias anuales de la empresa. El experimento social había triunfado más allá de toda proporción lógica, demostrando que la riqueza podía ser compartida equitativamente. Sin embargo, la ambición de Álvarez Macías y el orgullo de la cooperativa no se detendrían en los límites físicos del desierto de Hidalgo. Necesitaban un símbolo visual, un estandarte heroico que proyectara su inmenso poderío y su narrativa de éxito invencible al resto del país. Y ese símbolo, irónicamente, nacería en una modesta cancha de tierra. El fútbol siempre había funcionado como la principal vía de escape para los trabajadores después de las sofocantes y extenuantes jornadas frente al fuego de los hornos. Lo que comenzó como un modesto equipo amateur, formado por albañiles, mecánicos y empacadores de cemento, cubiertos de polvo, pronto recibió el inmenso respaldo financiero de las arcas de la cooperativa. Bajo la dirección estratégica de Álvarez Macías, el Club Deportivo Cruz Azul abandonó el amateurismo, se profesionalizó de golpe y comenzó un ascenso meteórico que sacudió los cimientos del deporte más popular de México. En la década de 1960, el equipo ascendió a la primera división profesional y, en cuestión de un par de años, se transformó en un gigante invencible conocido en todo el país como la máquina cementera. Durante la década de 1970, el club dominó la liga con una superioridad aplastante y humillante para sus rivales, llenando estadios masivos
y bordando campeonato tras campeonato en su escudo. El impacto mediático fue incalculable. De repente, Cruz Azul ya no era solo una marca comercial impresa en aburridos costales grises de material de construcción. Se había transmutado en un fenómeno cultural idolatrado por millones de mexicanos. Los obreros de Ciudad Cooperativa, sentados en las gradas VIP, veían a sus jugadores levantar trofeos nacionales, sintiendo con un orgullo profundo y visceral que esa gloria deportiva era una extensión directa de su propio sudor frente a las máquinas. Era la cúspide perfecta, el momento cumbre, el apogeo irreal donde el triunfo industrial, el bienestar social absoluto y la gloria deportiva se fusionaron en una sola entidad que parecía invulnerable al paso del tiempo. La Cruz Azul era un titán intocable, un modelo admirado internacionalmente y la prueba viviente de que la utopía colectiva podía existir y prosperar en el implacable mundo moderno. Pero la perfección es un estado peligrosamente insostenible cuando depende de la naturaleza humana. El majestuoso imperio de cristal que habían construido se sostenía sobre un delicado equilibrio moral y la figura incuestionablemente paternal de su líder histórico. Ese pilar central se hizo añicos de la forma más brutal, silenciosa e inesperada. El 18 de diciembre de 1976, mientras acompañaba al entonces presidente de la República de México en una gira oficial de trabajo, Guillermo Álvarez Macías sufrió un infarto fulminante. Su corazón, que había impulsado el latido de toda una ciudad, se detuvo para siempre. La noticia de su muerte repentina sacudió a Ciudad Cooperativa como un sismo de magnitud catastrófica. Las banderas rojinegras que alguna vez ondearon desafiantes en señal de rebelión obrera, ahora bajaron a media asta en un silencio sepulcral, en señal de luto profundo. Miles de trabajadores lloraron desconsoladamente en las calles pavimentadas la pérdida del hombre que los había guiado con mano firme hacia la tierra prometida. Sin embargo, detrás de las lágrimas genuinas, las coronas de flores y los imponentes funerales, un abismo oscuro y silencioso se abrió repentinamente en los pasillos de caoba de las oficinas centrales de la cooperativa. La desaparición física de Álvarez Macías dejó un vacío de poder gigantesco y altamente tóxico. El ecosistema perfecto se había quedado, de la noche a la mañana, sin su brújula moral. En las sombras de las salas de juntas, rodeados de miles de millones de pesos en ganancias anuales, y con el control absoluto de un imperio nacional a su entera disposición, un nuevo grupo de hombres comenzó a observar el trono vacío con ojos afilados. Entre ellos se encontraba alguien que llevaba la misma sangre, pero no los mismos ideales. El propio hijo del líder fallecido, Guillermo Billy Álvarez Cuevas. La edad dorada de la inocencia había terminado abruptamente, y la semilla de la codicia desmedida, que pronto devoraría a la cooperativa desde sus propias entrañas, acababa de encontrar la tierra más fértil para germinar. El poder, cuando carece de contrapesos éticos y se ejerce en las sombras, actúa como un veneno silencioso y corrosivo que pudre incluso las instituciones más nobles desde sus cimientos. La súbita muerte de Guillermo Álvarez Macías en 1976 no solo había dejado a la cooperativa huérfana de su visionario creador, sino que abrió una caja de Pandora de ambiciones reprimidas. Tras una década de incertidumbre, reacomodos políticos y feroces luchas internas por el control de la inmensa riqueza generada, la balanza de hierro se inclinó definitivamente a finales de la década de 1980 hacia el heredero del apellido histórico, Guillermo Billy Álvarez Cuevas. Ascendiendo a la dirección general en 1988, Billy heredó mucho más que una fábrica de cemento. Tomó las riendas de un imperio económico monumental, una maquinaria perfecta e imparable de imprimir dinero que fluía a raudales desde las canteras de Hidalgo hasta las taquillas del imponente Estadio Azteca en la capital del país. Pero a diferencia de su padre, cuyo liderazgo carismático se había forjado caminando con botas de trabajo entre el polvo calizo de las trituradoras, escuchando de primera mano las necesidades vitales de los obreros y construyendo una utopía compartida, la visión del joven Álvarez Cuevas había sido moldeada exclusivamente en los fríos, calculadores y estériles pasillos
del poder corporativo moderno. Para la nueva cúpula, la ideología cooperativista no era un principio sagrado, sino un obstáculo administrativo. Con la consolidación de la nueva administración, la naturaleza misma, el ADN de la Cruz Azul, comenzó a mutar monstruosamente. La cooperativa, concebida en la trinchera de 1931 como un sistema puro y radicalmente horizontal, donde la voz y el voto del peón más humilde valían exactamente lo mismo en la balanza que la del director general, se fue transformando de manera lenta, pero implacable, en una monarquía absolutista disfrazada con trajes a la medida y lenguaje legal. En los primeros años de su prolongado mandato, los cambios fueron sutiles, dosis calculadas de control, casi imperceptibles para una base trabajadora que aún confiaba ciegamente en el aura de santidad que rodeaba al apellido Álvarez. Sin embargo, los engranes del autoritarismo comenzaron a girar. Se crearon de la noche a la mañana nuevos puestos directivos de élite, asignados no por mérito ni antigüedad en los hornos, sino por lealtad absoluta al nuevo líder. Estos funcionarios gozaban de salarios y bonos estratosféricos, alejados por completo y de manera insultante de los austeros tabuladores históricos que habían regido a la cooperativa. Billy Álvarez se blindó. Se rodeó de un pequeño, hermético y letal círculo de abogados corporativos, asesores financieros externos y contadores que no tenían la más mínima conexión emocional ni histórica con el sudor, la sangre y las lágrimas derramadas en las fábricas. El verdadero y definitivo asalto al poder democrático se materializó en el corazón mismo del sistema. Las asambleas generales, el órgano supremo y sagrado, donde los socios debían decidir el destino colectivo de la empresa. Lo que en las décadas pasadas eran foros vibrantes de debate abierto, transparente y apasionado en las plazas de Ciudad Cooperativa, pronto se convirtieron en siniestros teatros meticulosamente orquestados desde la Ciudad de México. La libertad de expresión fue estrangulada mecánicamente. En las sesiones, los micrófonos de los socios que se atrevían a cuestionar los informes financieros se apagaban selectivamente por fallas técnicas. Las votaciones a mano alzada, antes un símbolo de honor y confianza mutua, comenzaron a realizarse bajo la mirada amenazante y fija de decenas de guardias de seguridad privada armados, contratados explícitamente por la dirección para infundir pánico. Mediante una ingeniería legal oscura y asambleas manipuladas, los estatutos fundacionales fueron modificados sistemáticamente para concentrar facultades extraordinarias, casi dictatoriales, en la figura única del director general. Billy Álvarez ya no rendía cuentas a la asamblea, las exigía. La Hermandad Obrera de Cemento, que había doblegado al poderoso imperialismo extranjero medio siglo atrás, ahora estaba siendo sometida, encadenada y amordazada por uno de los suyos. A medida que la década de 1990 llegaba a su fin y el nuevo milenio despuntaba, la disidencia en la Cruz Azul dejó de ser un derecho fundamental para convertirse en un delito de alta traición, castigado con el destierro absoluto y la ruina personal. El miedo, un fantasma oscuro que había sido desterrado valientemente de Yaso tras la rebelión de 1931, regresó con una fuerza abrumadora para instalarse en las salas de las casas, en las clínicas y en los ruidosos comedores de la fábrica. Los obreros comenzaron a bajar la voz, mirando nerviosos sobre sus hombros antes de hablar. La desconfianza, el peor veneno para una cooperativa, infectó a la comunidad entera. Los vecinos espiaban a los vecinos, las familias se fracturaron, temiendo que cualquier comentario crítico, cualquier duda sobre las cifras millonarias del equipo de fútbol o las cuentas de la cementera, llegara a oídos de los altos mandos y de sus letales redes de informantes. La maquinaria represiva de la nueva administración operaba con una eficacia escalofriante. Cuando un pequeño pero valiente grupo de socios, profundamente alarmados por la creciente opacidad financiera, los lujos desmedidos de la directiva y el rumbo dictatorial de su amada empresa, intentó organizarse para exigir por la vía legal auditorías externas e independientes. La respuesta de Billy Álvarez fue fulminante, implacable y brutalmente legalista. Utilizando el inmenso y aplastante poder económico de las arcas de la cooperativa,
dinero generado por el sudor de esos mismos trabajadores. La dirección fabricó expedientes negros. Lanzaron feroces acusaciones de sabotaje industrial, difamación, fraude e incluso robo contra las voces disidentes. A través de tribunales amañados internamente y comprando la lealtad de la mayoría, con sobornos millonarios disfrazados de bonos de productividad, la cúpula logró la exclusión oficial e irrevocable de decenas de cooperativistas íntegros. Pero en el microcosmos totalitario de Ciudad Cooperativa, la exclusión no significaba simplemente perder un puesto de trabajo. Significaba la aniquilación civil, económica y social completa. La crueldad del castigo era insoportable. A los expulsados se les congelaban y vaciaban sus cuentas bancarias y fondos de ahorro de la noche a la mañana, dejándolos en la inopia absoluta. Se les negaba violentamente el acceso a los hospitales y clínicas de la empresa, cancelando tratamientos médicos en curso. Sus hijos, sin previo aviso, eran expulsados con humillación de las aulas de las escuelas, que sus propios abuelos habían ayudado a edificar piedra por piedra con sus cuotas. La tensión emocional en las calles de la ciudad alcanzó niveles desgarradores y traumáticos cuando las fuerzas de seguridad privada comenzaron a ejecutar los desalojos físicos. Algunos de los viejos fundadores aún vivos, o sus descendientes directos, los herederos de la sangre de aquellos valientes 192 hombres que habían dormido abrazados a los hornos ardientes en el gélido invierno de 1931, para salvar la maquinaria del sabotaje inglés, fueron arrastrados por la fuerza policial fuera de las instalaciones de la planta. Fueron arrojados a la calle de asfalto como criminales peligrosos, exiliados para siempre de la misma ciudad que llevaba su herencia en cada centímetro de concreto. Aquellos hombres y mujeres se quedaron de pie, observando desde el otro lado de las pesadas vallas de seguridad de acero, con el rostro bañado en lágrimas de rabia y absoluta impotencia, cómo sus credenciales de identidad eran trituradas y sus apellidos históricamente borrados, tachados de los registros y de la historia oficial de la institución. La Cruz Azul se había transmutado con éxito en un estado policial corporativo inexpugnable. Mientras los directivos de cuello blanco volaban en helicópteros privados de lujo sobre las altas chimeneas humeantes de Jaso, aterrizando en helipuertos exclusivos para no pisar el mismo polvo que los obreros, en tierra una base de miles de trabajadores, anestesiada por el terror paralizante y conformada por privilegios estrictamente condicionados a la obediencia ciega, agachaba la cabeza en silencio. La enfermedad del poder había metastatizado con éxito en cada rincón oscuro de la institución, demoliendo las defensas morales de la cooperativa y preparando meticulosamente el terreno para el inminente saqueo financiero más grande e impune de la historia industrial reciente de México. Mientras la dictadura interna se consolidaba con puño de hierro en las calles de Ciudad Cooperativa, sofocando cualquier intento de disidencia obrera, la fachada pública de la Cruz Azul seguía proyectando la imagen de un gigante invencible. Durante las décadas de los años 90 y los primeros 20 años del nuevo milenio, los inmensos hornos rotatorios de la planta de Yaso y sus fábricas hermanas nunca dejaron de rugir. Día y noche a más de 1500 grados centígrados, la maquinaria pesada devoraba montañas enteras de piedra caliza, escupiendo millones de toneladas de cemento que continuaban construyendo la infraestructura de un México en constante expansión. El dinero fluía hacia las arcas de la cooperativa en un torrente inagotable y masivo. Sin embargo, una paradoja perversa se estaba gestando en la oscuridad de las oficinas corporativas al sur de la Ciudad de México. La empresa producía más riqueza que nunca en su historia, pero esa riqueza se estaba evaporando silenciosamente ante los ojos vendados de sus verdaderos dueños. La cúpula directiva, liderada por Guillermo Billy Álvarez y su círculo más íntimo de operadores financieros y abogados, había perfeccionado un sistema de saqueo que no requería armas ni asaltos nocturnos. Era un cartel de cuello blanco, operando bajo la impecable y sagrada protección legal de la figura cooperativista. El vehículo perfecto para distraer a las masas y encubrir el desfalco masivo fue, irónicamente, el mayor orgullo de la institución, el equipo de fútbol profesional. El Club Deportivo Cruz Azul se convirtió en una pantalla de humo monumental,
un agujero negro financiero disfrazado de pasión deportiva. Durante más de 2 décadas, el equipo sufrió una sequía de campeonatos de liga que se volvió legendaria, perdiendo finales de manera tan trágica y repetitiva que en la cultura popular mexicana se acuñó un nuevo verbo: cruzazulear, sinónimo de fracasar de forma inexplicable en el último momento. Los aficionados y los obreros lloraban de frustración en las gradas, exigiendo explicaciones deportivas, completamente ciegos a la realidad financiera que se ocultaba detrás de las derrotas. Para la directiva, ganar o perder en la cancha era irrelevante. El verdadero negocio estaba en las transacciones opacas. Cada temporada la cúpula aprobaba presupuestos exorbitantes para la supuesta compra de jugadores extranjeros a precios inflados de manera astronómica. Se pagaban comisiones millonarias a promotores fantasma y se firmaban contratos de publicidad con empresas de dudosa procedencia. Los millones de dólares que los trabajadores de la fábrica generaban sudando frente a los molinos de clinker, respirando polvo de cemento en turnos de 12 horas, eran transferidos rutinariamente a las cuentas del equipo de fútbol, donde desaparecían sin dejar rastro en un laberinto de intermediarios corruptos. La cooperativa, que había nacido de los ideales de igualdad y justicia social, estaba siendo canibalizada y ordeñada como una vaca lechera por una élite mafiosa que despreciaba el trabajo manual. La ingeniería financiera del cartel no se detuvo en la cancha de fútbol. Con el paso de los años y la acumulación desmedida de poder, la impunidad engendró un descaro absoluto. Los operadores financieros de Billy Álvarez, arquitectos de esta maquinaria de extracción, comenzaron a tejer una sofisticada y monstruosa red internacional de lavado de dinero que habría hecho palidecer a los sindicatos del crimen tradicional. El mecanismo era tan silencioso como letal. Utilizando el inmenso flujo de caja diario generado por la venta de cemento a nivel nacional, la cúpula comenzó a autorizar pagos multimillonarios por servicios de consultoría, asesorías legales preventivas y relaciones públicas a decenas de empresas externas. El fraude radicaba en que estas empresas eran, en realidad, entidades fantasma. Eran sociedades mercantiles creadas apenas unos meses antes, con direcciones fiscales que correspondían a lotes baldíos, casas abandonadas o pequeños locales vacíos en barrios marginales. No tenían empleados, no tenían infraestructura y no prestaban ningún servicio real a la cementera. Su único propósito era emitir facturas falsas para justificar la salida de cientos de millones de pesos de la tesorería de la Cruz Azul. Una vez que el dinero de los obreros cruzaba la frontera de la cooperativa hacia estas empresas fantasma, comenzaba un frenético viaje de triangulación financiera para borrar su rastro. Los fondos eran transferidos electrónicamente a través de múltiples cuentas bancarias en cuestión de horas, saltando de una empresa de papel a otra hasta cruzar las fronteras internacionales. El destino final de la sangre financiera de Yasso eran cuentas cifradas en paraísos fiscales en las Islas Caimán, Suiza y Andorra, o fideicomisos oscuros utilizados para adquirir mansiones de lujo, yates y propiedades inmobiliarias exclusivas en Estados Unidos y Europa, a nombre de prestanombres de la familia Álvarez y sus leales lugartenientes. Pero ningún crimen de tal magnitud puede permanecer oculto para siempre, por más gruesos que sean los muros de concreto que lo protegen. A mediados de la década de 2010, el sistema comenzó a crujir bajo el peso de su propia avaricia. Un pequeño pero irreductible grupo de socios disidentes, veteranos que habían sobrevivido a las purgas y operaban en la clandestinidad dentro de la propia empresa, comenzaron a recopilar pruebas en secreto. Arriesgando su libertad y sus vidas, fotocopiaron facturas sospechosas a altas horas de la madrugada, extrajeron discos duros con contabilidad doble y documentaron las transferencias fantasma. Estas cajas llenas de documentos incriminatorios comenzaron a filtrarse gota a gota a periodistas de investigación y eventualmente llegaron a los escritorios de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, del gobierno federal mexicano. Los investigadores gubernamentales, armados con algoritmos de rastreo financiero y cooperación internacional, comenzaron a desenredar la compleja telaraña de empresas fantasma. Cuando contrastaron los colosales ingresos por la venta de cemento con las facturas apócrifas y las transferencias internacionales injustificadas,
La magnitud del desfalco los dejó sin aliento. Se estimaba que cientos, quizás miles de millones de pesos habían sido saqueados sistemáticamente durante décadas. La presión se acumuló rápidamente en una olla de presión que estaba a punto de estallar. Los periodistas empezaron a publicar los primeros reportajes explosivos. Las autoridades federales congelaron sigilosamente las primeras cuentas bancarias relacionadas con el esquema. Dentro de las fábricas, el rumor de la gran traición corrió como un reguero de pólvora entre los trabajadores. El imperio de cristal y fútbol, sostenido durante décadas por la tiranía y la mentira corporativa, estaba a punto de enfrentarse a la fuerza más destructiva que jamás había conocido: la furia ciega de la justicia y la inminente caída de su faraón intocable. El peso de la verdad es una fuerza implacable que la burocracia y el dinero pueden retrasar, pero nunca detener por completo. En la primavera del año 2020, la tormenta perfecta que se había estado gestando en los oscuros despachos de la Unidad de Inteligencia Financiera finalmente se desató sobre el imperio de cristal de la Cruz Azul. El gobierno federal mexicano, armado con montañas de evidencias irrefutables sobre transferencias internacionales fantasma y lavado de dinero a niveles industriales, ejecutó su golpe maestro. Las autoridades ordenaron el congelamiento masivo y simultáneo de las cuentas bancarias personales de Guillermo Billy Álvarez Cuevas, su hermano José Alfredo y su cuñado y principal operador financiero, Víctor Garcés. La asfixia financiera fue solo el primer aviso. Semanas después, a finales de julio de 2020, un juez federal en el penal de máxima seguridad del Altiplano emitió la orden que sacudiría a la nación entera. Una orden de aprehensión directa contra el director general de la Cruz Azul. Los cargos formales eran devastadores y no dejaban lugar a interpretaciones laborales. Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La justicia mexicana había dejado de tratar el caso como un simple conflicto interno de una empresa privada. Ahora perseguían a la cúpula directiva bajo las mismas leyes draconianas reservadas para los líderes de los cárteles del narcotráfico más sanguinarios del país. Se esperaba que el líder histórico, el hombre que durante más de 3 décadas había exigido lealtad ciega y absoluta a sus decenas de miles de trabajadores, diera la cara. Que utilizara su batallón de abogados de élite para defender el honor de su apellido y la integridad de la institución que supuestamente amaba. Pero cuando los agentes de la Fiscalía General de la República se presentaron con la orden de arresto en sus lujosas residencias y en las impenetrables oficinas corporativas al sur de la capital, solo encontraron silencio, papeles triturados y escritorios vacíos. El faraón de la Cruz Azul, el monarca intocable que había desterrado sin piedad a los fundadores y oprimido a los obreros durante años, optó por la salida más cobarde posible. En el amparo de la oscuridad, Billy Álvarez huyó. Se desvaneció sin dejar rastro, abandonando a su suerte la monumental maquinaria que lo había hecho inmensamente rico. De un día para otro, el respetado empresario y presidente de un equipo de fútbol de primera división se convirtió en uno de los prófugos de la justicia más buscados de México, con una ficha roja de la Interpol emitiendo una alerta de captura en más de 190 países. La noticia de la fuga detonó como una bomba atómica en las calles de Ciudad Cooperativa. En los comedores de la fábrica de Yaso, los trabajadores con los rostros cubiertos de polvo blanco miraban las pantallas de los televisores en un estado de shock catatónico. Los noticieros nacionales, que durante años habían transmitido los partidos de fútbol y celebrado los supuestos logros de la empresa, ahora mostraban la fotografía de su director general junto a la palabra "se busca". El golpe psicológico fue demoledor. La narrativa de la gran familia cementera, el mito de la protección paternalista, se desmoronó en un instante, revelando el rostro crudo y grotesco de un saqueo sistemático. Se habían quedado solos, huérfanos de liderazgo y con una institución manchada irremediablemente por el estigma del crimen organizado. Pero en el despiadado mundo del poder, un trono bañado en oro nunca permanece vacío por mucho tiempo. La abrupta desaparición de Billy Álvarez no trajo la liberación democrática ni la paz que los disidentes habían soñado. Por el contrario,
generó un vacío de poder absoluto, vertiginoso y altamente tóxico. La estructura piramidal que había mantenido unida a la cooperativa, mediante el terror y la obediencia ciega, se colapsó sobre sí misma, dejando a una base de miles de trabajadores a la deriva, en un mar de incertidumbre legal y financiera. Casi de inmediato, la cooperativa se fracturó violentamente en dos bandos irreconciliables, que comenzaron a disputarse el control total del imperio y sus multimillonarios ingresos diarios. Por un lado se erigió el grupo conocido como la disidencia, encabezado por los presidentes de los consejos de administración y vigilancia, quienes habían sido los arquitectos de las denuncias legales contra Álvarez. Apoyados por resoluciones judiciales, reclamaron la legitimidad legal para tomar las riendas, limpiar la empresa de corrupción y restaurar los principios cooperativistas. Por el otro lado, atrincherados profundamente en el aparato operativo, surgió la resistencia. Este grupo estaba conformado por los leales remanentes de la antigua cúpula de Billy Álvarez, gerentes de planta, directores operativos y operadores políticos que, aunque sin su líder supremo, se negaban rotundamente a perder sus estratosféricos privilegios y el control de la chequera. La resistencia argumentaba que los disidentes eran usurpadores golpistas que buscaban vender la cooperativa a intereses privados y destruir el legado obrero. La guerra dejó rápidamente los juzgados para trasladarse al terreno físico. El verdadero poder en la Cruz Azul ya no radicaba en quién poseía un acta notarial en la Ciudad de México, sino en quién controlaba físicamente las llaves de los inmensos hornos rotatorios. Quien controlara las fábricas, controlaba la producción de cemento, y quien producía cemento, controlaba el flujo de dinero en efectivo. La planta histórica de Yaso, el sagrado recinto donde los 192 fundadores habían derramado su sangre para salvar la maquinaria en 1931, se convirtió en el epicentro táctico de esta guerra civil corporativa. El bando de la Resistencia tomó el control absoluto de las instalaciones en Hidalgo. Cerraron los portones de hierro, reforzaron los muros perimetrales e instalaron barricadas de cemento, convirtiendo la fábrica en una fortaleza sitiada. La tensión alcanzó niveles de paranoia bélica. Ambos grupos, financiados por el inmenso flujo de capital que aún generaba la venta de cemento, comenzaron a contratar batallones de seguridad privada. Ya no eran simples guardias para vigilar las puertas. Eran auténticos grupos de choque, mercenarios fuertemente armados traídos de los barrios marginales y del Estado de México, sin ninguna conexión emocional o histórica con la cooperativa. Los obreros reales, atrapados en el fuego cruzado, fueron obligados bajo amenazas de despido y agresiones físicas a jurar lealtad a un bando u otro para poder seguir alimentando a sus familias. El aire en Ciudad Cooperativa ya no olía a progreso, sino a miedo, a desconfianza y a pólvora. El escenario estaba siniestramente preparado. La mecha había sido encendida y solo era cuestión de tiempo para que el conflicto legal se transformara en un derramamiento de sangre físico que destruiría para siempre el corazón de la utopía cementera. El aire en Ciudad Cooperativa, que durante casi un siglo había estado impregnado con el denso y productivo olor a piedra caliza calcinada, ahora apestaba a pólvora, miedo y traición. El conflicto legal por el control de la Cruz Azul había llegado a un punto de no retorno. La diplomacia corporativa había muerto y las resoluciones de los tribunales en la Ciudad de México eran simples pedazos de papel sin valor frente a la imponente barricada de concreto que protegía la entrada de la planta en Hidalgo. Las tensiones acumuladas durante meses de asedio estaban a punto de alcanzar su masa crítica. El calendario marcaba la madrugada del miércoles 27 de abril de 2022. Las manecillas del reloj se acercaban a las 4:10 am, sumiendo al complejo industrial y a sus alrededores en una oscuridad densa, solo cortada por los potentes reflectores de las torres de vigilancia de la fábrica. Dentro de las instalaciones, cientos de obreros y cooperativistas del bando de la Resistencia montaban guardia. No vestían sus tradicionales cascos y overoles para operar la maquinaria. Llevaban palos, tubos de acero y radios de comunicación. Dormitaban sobre cartones en el frío asfalto, exhaustos por el estrés crónico de una guerra fría que amenazaba con devorar su única fuente de sustento.
De repente, el sepulcral silencio del desierto fue destrozado. No fue el rugido metálico de un molino arrancando, sino el zumbido profundo y amenazante de decenas de motores diésel pesados acercándose a toda velocidad por la carretera principal. Desde la oscuridad emergieron las luces largas de una caravana fantasmagórica. Eran 15 autobuses foráneos, escoltados por camionetas sin placas. No transportaban cemento ni ingenieros, transportaban un ejército de mercenarios. El grupo disidente, desesperado por ejecutar las órdenes judiciales que les otorgaban el control y frustrado por la fortaleza inexpugnable en la que se había convertido la planta de Jasso, había cruzado la línea final de la moralidad corporativa. Contrataron, a través de oscuros intermediarios, a más de 500 hombres pertenecientes a grupos de choque del Estado de México, jóvenes de barrios marginales, pandilleros y golpeadores profesionales a sueldo, a quienes se les había prometido una paga en efectivo de 500 pesos y el permiso absoluto para saquear si lograban tomar las instalaciones. Estaban fuertemente armados con machetes, bates de béisbol, varillas afiladas, cohetones de gran potencia militar y ocultas entre sus ropas, armas de fuego de grueso calibre. Cuando la caravana frenó violentamente frente a la puerta número 1 de la planta, el infierno se desató en cuestión de segundos. Los mercenarios descendieron como un enjambre furioso, lanzando una lluvia de piedras y explosivos improvisados contra las casetas de vigilancia. Los gruesos cristales blindados se hicieron añicos. El sonido seco y ensordecedor de las detonaciones sacudió los cimientos de las casas vecinas, despertando de golpe a toda ciudad cooperativa con el terror de un bombardeo. Dentro de la fábrica, las alarmas de emergencia, que históricamente se utilizaban para advertir sobre fugas de gas o accidentes industriales, comenzaron a aullar con un tono agudo y desesperado, convocando a todos los trabajadores a la defensa. Era un llamado a las armas. Los obreros que estaban de turno, hombres de 50 y 60 años, padres de familia que llevaban toda su vida manejando grúas y empacando sacos de cemento, se encontraron repentinamente en la línea del frente de una guerra medieval. Los invasores utilizaron sopletes industriales y esmeriles para intentar cortar los pesados candados y las cadenas de las rejas principales, mientras lanzaban bombas Molotov por encima de los muros perimetrales. El fuego iluminó la noche, proyectando sombras dantescas sobre los inmensos cilindros de los hornos rotatorios, mudos testigos de la locura humana. En un acto de desesperación instintiva, los trabajadores de la planta movilizaron maquinaria pesada, tractores, montacargas y camiones de volteo, colocándolos a modo de escudos de acero gigantescos para bloquear las entradas. Pero los atacantes eran demasiados y la violencia estaba completamente fuera de control. El primer intercambio físico ocurrió cuando un grupo de mercenarios logró abrir una brecha en una de las rejas laterales. La embestida fue brutal. Cuerpos chocando contra cuerpos, el crujido del acero golpeando huesos, los gritos de ira mezclados con lamentos de dolor agudo. La planta de Jasso, el monumento más sagrado del cooperativismo mexicano, se convirtió instantáneamente en una carnicería a oscuras. A medida que el reloj avanzaba hacia las 5:00 am, la confrontación escaló hacia la tragedia total. La lluvia de piedras y cuetones fue reemplazada rápidamente por el sonido escalofriante y rítmico de los disparos de armas de fuego. Destellos mortales iluminaban intermitentemente el denso humo negro que ahora envolvía la entrada principal, proveniente de varios vehículos de los atacantes que los propios obreros habían logrado incendiar en su defensa desesperada. El pánico se apoderó de ambos bandos. La refriega dejó de ser un intento de toma de instalaciones para convertirse en una batalla por la simple supervivencia. En la confusión de la noche y el humo asfixiante, era imposible distinguir quién era quién. Trabajadores que llevaban décadas operando juntos las mismas máquinas, vecinos que habían compartido fiestas y bautizos en las calles de la ciudad, se encontraban de pronto en lados opuestos del campo de batalla, arrojándose insultos y proyectiles mortales. El tejido social perfecto que Guillermo Álvarez Macías había diseñado décadas atrás se desgarraba violentamente bajo el fuego cruzado. La sangre comenzó a derramarse sobre el mismo asfalto industrial donde, 91 años antes,
Los 192 fundadores habían marchado con orgullo, sosteniendo su primera acta constitutiva. Los cuerpos de los caídos, tanto invasores mercenarios como defensores obreros, comenzaron a acumularse junto a las casetas destrozadas y los jardines pisoteados. Algunos murieron por impactos directos de bala, otros masacrados a golpes de tubos de acero o atropellados en el caos de los vehículos que intentaban maniobrar a ciegas en el estacionamiento en llamas. A las afueras de los muros, las esposas y los hijos de los trabajadores, despertados por las explosiones, corrían desesperados hacia la planta en pijama, llorando y gritando los nombres de sus familiares hacia el interior del complejo humeante, solo para ser repelidos por el calor del fuego y las balas perdidas. Las ambulancias de la Cruz Roja y las patrullas de la policía local permanecían estacionadas a 1 kilómetro de distancia, paralizadas por el miedo, incapaces e indispuestas a intervenir en una zona de guerra activa de tal magnitud. El Estado mexicano había abandonado a Yaso a su propia destrucción. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana de primavera finalmente se abrieron paso a través de la densa capa de humo negro, el silencio que sobrevino fue aún más aterrador que las explosiones de la madrugada. Los mercenarios sobrevivientes, al darse cuenta de la masacre, habían huido despavoridos hacia el monte y la carretera, abandonando a sus muertos y heridos, y dejando atrás los esqueletos metálicos calcinados de sus autobuses. La escena iluminada por el amanecer era apocalíptica, una herida abierta en el corazón de la historia industrial de México. 8 cadáveres yacían esparcidos, grotescamente torcidos, en un radio de 100 metros alrededor de la puerta 1. Sus ropas estaban empapadas en sangre que se mezclaba con el polvo blanco del cemento y el aceite negro de los motores, formando un lodo fúnebre. Hubo además 12 heridos de gravedad extrema, trasladados de emergencia en bateas de camionetas particulares ante la ausencia inicial de servicios médicos, además de decenas de trabajadores con cortes profundos, huesos rotos y los ojos vacíos por el trauma psicológico incurable de haber matado para no morir. Pero el saldo de la batalla no se limitó a la pérdida de vidas humanas. Durante el clímax del asalto, los grupos de choque, en un acto de sabotaje directo y fulminante, habían atacado y destruido los inmensos transformadores de la subestación eléctrica principal. Un apagón catastrófico cortó el suministro de energía en seco. El rugido mecánico, el latido constante que había dado vida a la región durante casi un siglo, se detuvo abruptamente. Sin energía para mantener su rotación y temperatura, los colosales hornos cilíndricos comenzaron a enfriarse en medio del silencio sepulcral de la mañana. La mezcla de roca en su interior comenzaba a solidificarse, marcando no solo el final de la batalla física, sino la paralización técnica total del monstruo industrial. Aquellos hombres manchados de sangre, sudor y hollín, recargados contra las paredes baleadas, observaban con lágrimas en los ojos cómo la utopía moría frente a ellos. La cooperativa Cruz Azul, el milagro obrero que ninguna crisis económica ni monopolio extranjero había podido doblegar en 1931, había sido finalmente asesinada desde adentro por la codicia implacable de sus propios líderes. El amanecer del 28 de abril de 2022 trajo consigo una realidad cruda y antinatural que ninguna generación viva en Yaso había presenciado jamás. Un silencio sepulcral, espeso e inquietante. El corazón de Ciudad Cooperativa había dejado de latir. Sin el suministro eléctrico masivo que los transformadores saboteados proporcionaban durante el asalto, los colosales hornos rotatorios, que durante más de 90 años habían girado de forma ininterrumpida, quedaron completamente paralizados. En el vientre oscuro de los cilindros de acero, miles de toneladas de mezcla de piedra caliza y arcilla incandescente comenzaron a enfriarse lentamente. Al perder la temperatura, el material se solidificó hasta convertirse en una enorme masa de concreto indestructible que arruinaría la delicada maquinaria desde sus propias entrañas. Ese letargo mecánico no era simplemente una falla técnica transitoria. Era el certificado de defunción físico de la fábrica. El humo de los autobuses calcinados y las llantas quemadas finalmente se disipó con el viento del desierto, pero una densa niebla de miedo y paranoia se instaló de forma permanente sobre las calles pavimentadas de la comunidad. Lo que alguna vez fue el orgullo nacional y el pináculo del bienestar obrero en México
se transformó, de la noche a la mañana, en una auténtica ciudad fantasma, una zona de exclusión bajo un estado de sitio permanente. Los accesos principales al poblado fueron bloqueados de manera agresiva con imponentes barricadas improvisadas, construidas con bloques de cemento, alambre de púas, varillas retorcidas y chatarra industrial. Grupos de hombres encapuchados, armados con radios de comunicación de corto alcance y tubos de acero, montaban guardia en cada esquina, escudriñando con desconfianza absoluta a cada vehículo y persona que intentaba entrar o salir. Yaso se había convertido en una prisión de máxima seguridad al aire libre para sus propios habitantes. La parálisis operativa de la planta detonó una catástrofe económica inmediata, silenciosa y devastadora. Al no producir ni un solo saco de cemento para su venta comercial, el flujo de capital multimillonario se detuvo en seco. De un día para otro, más de 1.500 trabajadores directos y varios miles de empleados indirectos dejaron de percibir sus salarios. No hubo liquidaciones legales, ni fondos de emergencia, ni una red de seguridad sindical que los protegiera. Las cuentas bancarias corporativas estaban congeladas por las autoridades federales debido a las investigaciones por lavado de dinero, y las cajas de ahorro locales, que alguna vez fueron el símbolo máximo de la prosperidad compartida de los socios, cerraron sus puertas indefinidamente con candados gruesos. La utopía social se desmoronó a una velocidad aterradora, revelando la inmensa fragilidad de un sistema que dependía de un solo motor. Las clínicas de salud, que otrora brindaban atención médica de primer nivel a cualquier hora del día sin costo alguno, se quedaron sin suministros, sin medicamentos esenciales y sin doctores. Las prestigiosas escuelas e institutos cerraron abruptamente, dejando aulas vacías, pupitres cubiertos de polvo y pasillos oscuros. Los supermercados subsidiados por la empresa exhibían estantes completamente vacíos. Familias enteras, que durante 3 o 4 generaciones no habían conocido a ningún otro empleador en su árbol genealógico que no fuera la Cruz Azul, se encontraron repentinamente al borde de la indigencia. Fueron obligados a vender en mercados de segunda mano sus electrodomésticos, sus vehículos y sus pertenencias más preciadas simplemente para poder comprar raciones de comida básica en los pueblos vecinos. Pero el daño más profundo, el corte verdaderamente irreparable, no fue el económico, sino el psicológico y moral. La guerra civil corporativa había fracturado el tejido social de Yaso hasta dejarlo irreconocible. La hermandad obrera de cemento se disolvió en un mar de paranoia, acusaciones y odio visceral. Los vecinos que alguna vez compartieron la misma trinchera laboral, que celebraron juntos campeonatos de fútbol y bautizaron a los hijos del otro, ahora se miraban con un recelo mortal a través de las ventanas entornadas. Las familias se dividieron irremediablemente. Hermanos dejaron de hablarse, acusándose mutuamente de traición por simpatizar pasiva o activamente con la resistencia o con la disidencia. El terror a las represalias violentas y a los informantes silenció cualquier intento de diálogo pacífico. Las calles, antes llenas de niños jugando libremente y obreros charlando al finalizar su turno, ahora permanecían desiertas en cuanto caía el sol, bajo un toque de queda no escrito impuesto por el pánico crónico a un nuevo asalto armado en la oscuridad de la madrugada. Para los veteranos sobrevivientes, los ancianos jubilados que en su lejana juventud habían presenciado la época dorada de esplendor bajo el mandato de Guillermo Álvarez Macías, el dolor emocional era asfixiante e insoportable. Caminaban lentamente por los polvorientos perímetros de la fábrica clausurada, asomándose a través de las rejas oxidadas y retorcidas por las explosiones, contemplando con ojos vidriosos los imponentes esqueletos metálicos de las tolvas y los molinos mudos. Veían las marcas frescas de impacto de bala en los muros de concreto y las oscuras manchas de sangre seca incrustadas en el asfalto. Habían dedicado toda su vida, sacrificando sus pulmones respirando caliza y entregando su fuerza física para construir un imperio inquebrantable que aseguraría el futuro próspero de sus nietos. Ahora, en el sombrío ocaso de sus vidas, eran prisioneros en la ciudad de las sombras,
testigos silenciosos e impotentes de cómo el monumento monumental a su esfuerzo colectivo se oxidaba y pudría bajo el sol implacable del desierto, secuestrado indefinidamente por una mafia de burócratas y devorado desde sus cimientos por la ambición humana desmedida. El paraíso obrero había sido asesinado, y sus miles de huérfanos vagaban entre las ruinas de asfalto, sin saber cómo reconstruir sus vidas de las cenizas. La naturaleza tiene una forma lenta pero implacable de reclamar aquello que la arrogancia humana abandona. Hoy, bajo el sol abrasador del estado de Hidalgo, las enredaderas salvajes y la maleza del desierto han comenzado a trepar por las inmensas columnas de concreto de la planta de Jaso. El óxido, ese devorador silencioso del progreso, se extiende como una plaga rojiza sobre los engranes paralizados, las tolvas vacías y las pesadas puertas de acero. La antigua fábrica de la Cruz Azul ya no es un motor palpitante de la industria nacional. Se ha transformado en un colosal monumento a la ruina, un gigantesco esqueleto industrial que se alza mudo contra el horizonte de ciudad cooperativa. Cuando los historiadores económicos y los expertos financieros intentan realizar la autopsia de esta caída monumental, se enfrentan a una paradoja que desafía las leyes convencionales del mercado. La Cruz Azul no fue destruida por una crisis económica global. No colapsó frente a la llegada de una nueva tecnología que volviera obsoleto su producto. Tampoco fue aniquilada por la feroz competencia de corporaciones multinacionales. La materia prima seguía siendo abundante. La demanda de cemento en el país nunca disminuyó, y la maquinaria, hasta su último aliento, funcionaba con una eficiencia milimétrica. La verdad detrás de su destrucción es mucho más antigua, oscura y profundamente trágica. La fábrica fue devorada por la codicia humana. La historia de esta cooperativa no es un simple caso de mala gestión administrativa. Es, en su esencia más pura, una desgarradora tragedia shakespeariana moderna. Es el relato épico de una nobleza colectiva y pura que fue traicionada y asfixiada lentamente por la ambición individual desmedida. Para comprender la magnitud de la caída, es imperativo mirar hacia atrás y observar el abismo moral que separa sus orígenes de su final. En el crudo invierno de 1931, 192 hombres rudos, sin educación formal ni apellidos ilustres, armados únicamente con un coraje inquebrantable y el terror a morir de hambre, lograron lo que parecía matemáticamente imposible. Expropiaron un monstruo de hierro a un imperio extranjero, repararon engranes rotos con sus propias manos sangrantes y durmieron abrazados a la maquinaria para evitar el sabotaje. Sacrificaron su salud respirando polvo tóxico, no para enriquecerse de manera individual, sino para garantizar que sus hijos tuvieran un techo, un plato de comida y una escuela. Construyeron una verdadera utopía basada en la solidaridad absoluta. Casi un siglo después, el contraste es repugnante. Los verdugos de ese legado no fueron inversionistas extranjeros ni dictadores militares. Fueron los propios herederos de la riqueza generada por esos obreros, hombres educados en las universidades más prestigiosas y caras del mundo, que vestían trajes de diseñador hechos a la medida y despachaban desde oficinas corporativas climatizadas y blindadas en la capital del país. No necesitaron usar la fuerza bruta ni el sabotaje mecánico para destruir Yaso. Utilizaron maletines de piel, firmas legales de élite, asambleas amañadas, facturas falsas y una sofisticada red internacional de empresas fantasma y paraísos fiscales. Saquearon el tesoro colectivo con la precisión aséptica de un cirujano y la sangre fría de un cartel criminal. Y mientras la planta histórica se pudre en el silencio y miles de familias obreras sobreviven en la zozobra económica, en los estadios de Primera División de México, un equipo de fútbol que aún lleva el nombre de Cruz Azul continúa jugando. Siguen vendiendo camisetas, cobrando derechos de transmisión millonarios y levantando pasiones, operando como una franquicia comercial completamente desconectada del dolor, el luto y el origen manchado de polvo de cemento que le dio vida. Es una ironía amarga, una fachada brillante que oculta la tragedia real de los hombres que pagaron por esa gloria deportiva con el sudor de su espalda. ¿Significa todo esto que el modelo cooperativista, el sueño de una riqueza generada y compartida por los trabajadores, es un fracaso inherente?
No necesariamente. Durante más de 50 años, la Cruz Azul fue la prueba viviente e irrefutable de que una empresa podía ser inmensamente rentable en las implacables aguas del capitalismo, mientras garantizaba un nivel de vida excepcional, educación médica y vivienda para cada uno de sus peones. Lo que fracasó en Hidalgo no fue la filosofía del cooperativismo ni la viabilidad del sistema. Lo que fracasó, de manera rotunda y miserable, fueron los hombres que juraron protegerlo. Las inmensas chimeneas apagadas de Ciudad Cooperativa ya no escupen humo blanco como símbolo del triunfo obrero. Hoy se alzan inmóviles hacia el cielo como gigantescas lápidas de concreto en un inmenso cementerio industrial. Son el epitafio de una utopía asesinada, un recordatorio sombrío, eterno y de advertencia para el mundo entero. Sin importar cuán gruesas sean las paredes de la industria, ni cuán nobles sean los ideales de sus fundadores, ninguna muralla de cemento es lo suficientemente alta ni lo suficientemente fuerte para mantener a salvo el alma humana de la corrupción y el deseo insaciable de poder. La historia de la antigua fábrica de Yaso y la oscura caída del Imperio Cruz Azul es mucho más que la crónica de una guerra corporativa o el colapso de una planta cementera. Es un espejo implacable que refleja la fragilidad de nuestras creaciones más nobles cuando se enfrentan al desgaste inevitable de la naturaleza humana. Durante décadas, este lugar fue el faro brillante de una utopía tangible. Demostró empíricamente que una industria pesada podía prosperar de manera espectacular sin aplastar a sus trabajadores, que el capital y el trabajo podían coexistir en un equilibrio casi perfecto que garantizaba salud, educación de excelencia y dignidad absoluta para miles de familias. Sin embargo, las ruinas de asfalto y acero que hoy observamos bajo el sol ardiente de Hidalgo nos dejan una lección profunda e inquietante sobre el poder. Los sistemas y los modelos de negocio no fallan por sí solos. Son corrompidos lentamente por quienes tienen el deber sagrado de protegerlos. La cooperativa no fue destruida por fuerzas del mercado externo, ni por la globalización, ni por la falta de demanda de sus materiales. Fue asfixiada desde adentro por la arrogancia, el nepotismo y una codicia criminal que olvidó por completo el sudor manchado de polvo de sus propios fundadores. Los 192 pioneros que salvaron los hornos del sabotaje en 1931 entendían perfectamente que la verdadera riqueza residía en la supervivencia de la comunidad. Sus herederos, de cuello blanco, en cambio, confundieron el bienestar colectivo con cifras en una cuenta bancaria secreta en un paraíso fiscal. Hoy, los colosales molinos rotatorios están fríos y apagados, pero el eco de su historia sigue resonando con fuerza. Nos advierte que ninguna institución, por muy justa, inquebrantable y exitosa que parezca en su superficie, está a salvo si permitimos que el control absoluto se concentre en las sombras, sin transparencia ni rendición de cuentas. El cemento puede construir las infraestructuras más sólidas del mundo, pero aún no existe un material capaz de soportar el peso destructivo de la avaricia desmedida. Si este recorrido por los escombros y las sombras de Ciudad Cooperativa te ha hecho reflexionar sobre la historia industrial, la fragilidad del éxito y los límites de la ambición humana, te invitamos a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que el sueño de una riqueza verdaderamente justa y compartida sigue siendo posible en el mundo moderno? ¿O la tragedia de Cruz Azul demuestra que toda utopía está inevitablemente condenada a fracasar? Tu voz es fundamental para seguir desenterrando las verdades ocultas de nuestro pasado. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo documental.